Hola MasterFam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre habilidades blandas. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Bienvenidos a esto que lo quiero llamar cómo inspirar al cliente. Más allá de cómo vender, quiero mostrarles el tema de cómo inspirar al cliente. El cliente, digamos que, bueno, dije algo al principio, dije que, que, que una de las habilidades blandas más importantes es vender. Pues desde hace muchos años se ha venido cuestionando casi siempre el currículum educativo desde la escuela. Por allí he visto cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo y siempre digo, ¿qué hubiera pasado de nosotros, de ti y de mí, si en la escuela nos hubieran enseñado más, por ejemplo, cómo negociar, tips de negociación, comunicación, oratoria, a relacionarnos con los demás, a trabajar con otros, como si nos hubieran enseñado a nosotros, por ejemplo, a construir relaciones productivas, a comunicar asertivamente. ¡Wow! Nuestra vida hubiese sido distinta. Pero no sé si les ha pasado, a muchos nos ha pasado que vamos a la escuela, vamos al colegio, algunos vamos a la universidad y nos enseñan habilidades duras, nos enseñan cosas como a mí, que me enseñaron a operar, a ver un paciente, a diagnosticar una enfermedad, pero no me enseñaron a tratar con humanismo, no me enseñaron a escuchar asertivamente, no me enseñaron a responder con asertividad, a ser más empático, no me enseñaron a vender, a valorar mi trabajo, a negociar. Y entonces, ¿cuánta falta nos hace? Hoy quiero que hablemos entonces de eso como habilidades blandas, una de las habilidades blandas más importantes que existen. Y me quiero basar, seguramente aquí tenemos vendedores, tenemos personas con amplia experiencia en la parte comercial, pero hoy quiero fundamentar, y obviamente algunas de ustedes, seguramente algunas de ustedes han tenido academia en las ventas. Fantástico. Las ventas normalmente son una vocación, también puede ser una profesión, y digamos que es un arte y una maestría. ¿Qué quiere decir con eso? Con que es un arte y una maestría. Que en las ventas nosotros podemos tener un talento especial. Yo conozco gente que tiene un talento impresionante para vender. Es decir, que tiene elementos en su personalidad muy dispuestos. Incluso a veces creemos que la gente que habla muy bien es muy buena para vender. Para vender es mucho mejor saber escuchar más que saber hablar. Pero claro que sí, un vendedor fundamentalmente debe ser un excelente comunicador, un excelente relacionista. Hay gente que le cae muy bien a la mayoría de las personas, pero qué bueno que ese talento lo podamos nosotros, digamos, enriquecer con academia, enriquecer con método, enriquecer con ¿cómo se llama esto? Con técnica. Y eso se llaman las técnicas de ventas. Entonces, felicitaciones a aquellos que se ocupan de buscar, por ejemplo, estrategias comunicacionales para abordar al cliente, estrategias comunicacionales para resolver objeciones, estrategias y asertivas para cerrar un negocio, para planear una venta. Genial, porque de eso se trata. Pues la diferencia entre un profesional y un empírico es que el empírico no necesariamente hace las cosas mal, simplemente que el empírico las hace como puede, quiere o se le da la elección o como cree. El profesional es el que aprende una técnica y no necesariamente, no es profesional el que va a la universidad. Profesional es el que aprende una técnica. A veces nos equivocamos pensando que profesional es aquel que va a la universidad y tiene un título de abogado, de arquitecto, de ingeniero. No. Profesional es aquel que enriquece su talento con una técnica. Hay diferencias grandes entre un músico talentoso y un músico talentoso que estudia música y aprende. Para volar un avión necesitamos ir a una escuela de aviación y aprender técnicas, y los pilotos son quizás el mejor ejemplo de alguien que aprendió una técnica y la sigue al pie de la letra. Nosotros los médicos vamos a la universidad y aprendemos técnicas quirúrgicas, técnicas diagnósticas, técnicas terapéuticas y las ponemos en práctica. A veces no se ponen en práctica y se cometen errores. Entonces imagínate que tú tuvieras hoy una apendicitis
y fueras donde un médico que no necesariamente sabes si él fue a la universidad y si aprendió la técnica y si está certificado. Bien saben ustedes todos estos escándalos que han sucedido, sobre todo con cirugías estéticas, cirugías plásticas y también en general con los errores médicos. Los seres humanos cometemos errores, pero cometemos muchos más errores cuando lo hacemos desde el empirismo. Entonces yo los quiero fundamentalmente inspirar a ustedes a que se conviertan en profesionales. No importa si tus ventas son informales, si son formales, si eres un vendedor como tal, asesor de una gran empresa, de una pequeña empresa, si eres emprendedor, si eres empresario, si eres jefe, esto te va a servir. Vas a aprender tips poderosos desde la neurociencia para aprender a inspirar al cliente. Entonces, primero, la primera enseñanza es la diferencia entre empirismo y profesionalismo, y quiero que seas un profesional en ventas. Entonces, voy a partir de una explicación sencilla de dónde proviene este concepto de la neuroventa o de las neuroventas. La neurociencia no es que sea una cosa nueva, digamos, es que últimamente se ha impuesto la neurociencia para explicar algunos elementos poderosos que determinan el cómo nos comportamos, porque esto que está dentro de nuestro cráneo, esto que está en esta caja fuerte, que se llama el cráneo, lo que está dentro que se llama el cerebro, pues es el que coordina todas las cosas que pasan en nuestro cuerpo, ¿cierto? Todo nuestro sistema metabólico, todo nuestro sistema neurológico, todo nuestro sistema inmunológico, todo está coordinado desde el cerebro, definitivamente. Bueno, el inmunológico en buena parte del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos científicos de otras áreas y particularmente de estas habilidades blandas, como por ejemplo las habilidades gerenciales, las habilidades comunicacionales, las habilidades comerciales, negociadoras, han tomado elementos de la neurociencia. ¿Por qué? Porque lo que comunica entre dos personas fundamentalmente es un cerebro a otro cerebro. Es de un cerebro a otro cerebro. Quizás ustedes han escuchado a, digamos, el gurú de Latinoamérica hablando de estos temas, que nos dice precisamente: no le venda al cliente, véndale a la mente del cliente, ¿cierto? Venderle a la mente es mucho más importante. Y un poco de eso quiero hablarles. Pues nosotros los seres humanos somos, desde el punto de vista filogenético, los únicos animales, y disculpa que desde lo biológico hable en ese término, ustedes me entienden, somos animales, y desde el punto de vista filogenético, es decir, evolutivo, nosotros venimos desde los primeros animales que poblaron la Tierra, que fueron los reptiles, y estos reptiles tenían un cerebro muy basal, muy pequeño, que es fundamentalmente, que nosotros también lo tenemos, que es el cerebro mesencefálico o el cerebro primario. A veces lo llamamos el cerebro basal. Pues ese es el que tienen los reptiles y no tienen más. Allí están todos los instintos de supervivencia. Allí está la sexualidad, está la agresividad, la forma de defenderse contra las amenazas del clima, las amenazas de los depredadores, etcétera, etcétera. Y estos animales funcionan así y funcionan perfectamente. Ese cerebro existe desde hace millones y millones de años, pongámosle más de 400 millones de años. Sin embargo, muchísimo tiempo después, hace aproximadamente 40 millones de años a 60 millones de años, aparecieron los mamíferos sobre la Tierra. Y cuando aparecieron los mamíferos, ellos venían dotados de un cerebro adicional, de una estructura adicional a la que tiene el reptil. Esa estructura, como rodeaba el cerebro del reptil, la denominaron límbico, porque limbo quiere decir alrededor de. Entonces lo denominaron cerebro límbico, el límbico. Y es por eso que si tú tienes una mascota, por ejemplo, que es una iguana, o que es un pez, o que es, no sé, una tortuga, no se pone feliz, no la sientes tú que, wow, que demuestra afectividad porque tú llegaste a casa. Pero si tú tienes un perrito, es impresionante la emotividad, el amor, la expresión emocional extrema que tu mascota expresa. ¿Por qué? Porque tiene un cerebro, es decir, tiene un sistema límbico que obviamente le permite hacer eso. Sufre, llora. En cambio, también tiene nuestro perrito, nuestro gatico, nuestro caballo, también tiene el cerebro del reptil, porque es el que determina todo lo interno, a qué presión corre la sangre, cuánto azúcar debe haber por nuestro cuerpo, el nivel de hormonas, etcétera, etcétera.
Apenas hace 300.000 años más o menos, apenas hace muy poquito, vino sobre la Tierra el hombre. Apenas, llevamos menos de medio millón de años, muy poquito. Y llegamos con un cerebro distinto, un cerebro que se llama la corteza cerebral, una estructura adicional. De modo que lo que les quiero decir es que somos los únicos que tenemos corteza cerebral. Es decir, somos los únicos que podemos decidir realmente, elegir algo sobre algo de nosotros. Nunca vas a ver tú que tu perro, tu gato, se refiere en términos como ¿cuál será mi misión en esta vida? O Dios existe o no existe, o ¿qué hago? ¿Hago esto o hago aquello? No, ellos están fundamentalmente viviendo a partir de instintos desde el reptiliano, que son los instintos de supervivencia, e instintos emocionales, que son esos que generan toda esta expresión. Nosotros somos los únicos que con base en dos opciones tomamos decisiones, nos equivocamos, no nos equivocamos, acertamos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver con respecto al cliente y desde la neuroventa es que los tres cerebros, digamos, se corresponden. Los tres cerebros actúan en el proceso de ventas. Cuando estamos comprando algo, los cerebros funcionan de distinta manera. El cerebro reptiliano funciona desde el punto de vista de la supervivencia. ¿Esto me sirve o no me sirve? Cuando tú te compras unos zapatos, fundamentalmente porque los anteriores se te rompieron o se te perdieron, eso tiene que ver con supervivencia. Tú quieres unos zapatos, pare de contar. Pero es imposible que no le metas un componente importante que es la relación con el vendedor, y esa es la parte emocional, y entonces empieza a gustarte un color y otro color, y empiezas a darle importancia de pronto a uno o a otro elemento, como por ejemplo el diseño, y allí está funcionando un cerebro inconsciente, que es el cerebro emocional y el cerebro reptiliano. Pero también es posible que empieces a pensar, wow, no, pero esto cuesta mucho y yo creo que lo puedo conseguir mejor en otra parte. Entonces ahí viene un tema que combina todos los cerebros, el instintivo, no perder dinero, el emocional, ese apego, y el racional, hacer cuentas y poder elegir entre dos opciones o entre tres opciones. Entonces, siempre que estés frente a un proceso de ventas, no importa que tú seas el cliente o tú seas el comprador, el cliente comprador o el vendedor, siempre esto funciona desde ese punto de vista. Entonces, hay un principio en las neuroventas que quiero que se lo anoten ustedes, que es muy importante para aprender a vender. Y por favor, excúsenme que yo diga aprender a vender, porque todos los días podemos aprender a vender. Yo empecé a aprender técnicas de ventas hace 30 años. Miriam, aprender técnicas de ventas hace aproximadamente 30 años. Sin embargo, todavía aprendo y sigo aprendiendo y me encanta meterme en este cuento, pero he aprendido que en las ventas el arte es el arte de inspirar a un ser humano al que llaman cliente. Es inspirar más que vender. ¿Por qué me refiero a esto? Me refiero porque uno de los principios, y quiero ser en esto muy claro, uno de los principios, y quiero que te lo anotes allí, anótate este principio. A la gente le molesta que le vendan, pero le encanta comprar. Anótatelo. A la gente le molesta que le vendan, pero le encanta comprar. Si tú te das cuenta, es muy probable que tú hayas tenido experiencias en donde vas, no sé, a un gran sitio de gran superficie y te incomoda un poco, escúchame, te incomoda un poco cuando te vienen a vender. Te incomoda un poco que te estén, que tú sientas como que te están metiendo un producto por los ojos, como que la vendedora o el vendedor te diga, wow, le queda hermoso, está muy bien, se está vendiendo mucho, llévelo, y tú, conozco gente que se lleva a alguien de compras para que lo defienda de los vendedores. No sé, pero quisiera que ustedes me dijeran aquí, y quisiera que anoten en el chat, ¿quiénes están de acuerdo conmigo en que en general, no en lo particular, en general los vendedores allá afuera, los vendedores normalmente exageran un poco o mucho los beneficios de un producto? Exageran un poco o mucho los beneficios de un producto. ¿Quién está de acuerdo en que los vendedores dicen mentiritas con tal de vender? Incluso les importa más la comisión que ganan que si tú te vas contento y te gusta el producto. Y fundamentalmente lo que más los mueve es precisamente la comisión que van a ganar, y que utilizan estrategias para
a veces manipularte y hacerte decir sí. Los que estén de acuerdo, por favor, pónganme un uno allí en el chat. Los que estén de acuerdo que eso normalmente puede pasar con los vendedores, ¿vale? Muy bien. Y les agradezco mucho. Uy, hay unos que colocan uno, muchísimos unos. Felicitaciones por participar. Les doy las gracias. No. Creo que la gran mayoría está de acuerdo conmigo. La gran mayoría está de acuerdo conmigo en que normalmente en la experiencia que tenemos con los vendedores, a los vendedores normalmente los anima o tenemos esa percepción. Y entonces, ¿qué pasa? Que como a nosotros nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan, entonces, explicación magnífica, muchas gracias, Lina, muchas gracias. Entonces, como nos encanta comprar, a veces la posición de un vendedor, la presencia de un vendedor genera, ¿qué es lo que genera? Genera como una resistencia. Hay otro principio que les quiero enseñar, es que siempre en todo proceso de ventas hay resistencia, en todo proceso de ventas. Eso es algo así como un juego en donde yo le quiero vender, pero el otro no quiere comprar, no quiere comprarme. Y entonces hay siempre una resistencia desde el principio. Yo salgo a comprar un sombrero, pero empiezo a pensar, ¿y dónde encontraré el más bonito? Y que no me van a tumbar, y que no sea que yo compre uno más caro que el que yo quiero, etcétera, etcétera. Siempre hay una resistencia a no dejarme engañar, a no dejarme embolatar, embaucar. Y esa resistencia se nota en esa relación inicial con el vendedor, y esa resistencia se nota, entre otras cosas, en las objeciones. Gracias por participar. Entonces, anótense esto. A la gente le encanta comprar, nos encanta comprar, pero no nos molesta que nos vendan. Y entonces, ¿eso cómo se evidencia? Se evidencia porque la imagen que tiene un vendedor normalmente es una imagen un poco como ese mostrico come paletas, ¿no? Entonces, siempre que estamos, casi siempre, no siempre, pero casi siempre que estamos frente a un vendedor, pensamos que esa persona tiene como la potestad de meternos la mano al bolsillo, ¿no? De sacarnos el dinero. Y desde la neuroventas hay una parte de supervivencia que duele muchísimo y tenemos que entender, y es que duele muchísimo el momento de pagar. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Vamos a ver si lo podemos explicar mediante un video, y quiero que le pares bolas a este video. Hola, buenas, soy de Seguros Incidente. ¿Tiene usted un minuto? Dígame, ¿tienen ustedes seguro de robo? No, y no lo necesitamos. Sí, eso dicen todos, pero hay que estar preparado para todo, caballero. Por ejemplo, esta cajita, ¿es de oro? Pues claro. ¿Lo ven? Nunca se sabe cuándo le pueden robar a uno. Oiga, deje eso donde estaba y lárguese. Y si el seguro de robo les parece fundamental, el de rotura no es menos importante. Imagínense que un día viene alguien y hace esto. A ver cómo veo yo ahora los partidos de la Leti. ¿Está usted loco? ¿Qué le pasa? Cosas como estas pasan todos los días, ¿eh? Que mucha gente está suelta. Y por supuesto, el seguro de incendios no puede faltar. ¡Me cago en la madre que le parió! Ya lo ve, nunca estamos seguros del todo. Además, como me ha caído bien, les voy a dejar a mitad de precio el seguro de vida a usted y a su marido. ¿Qué? ¿Firmamos? Verá, es que es usted muy convincente, pero no sé. Oiga, no quiero que piense que soy uno de esos comerciales agresivos que hace cualquier cosa por vender. Me voy donde su vecina, que parecía más interesante. ¿Qué? ¿La guarda del quinto B? Si ella quiere un seguro, yo no voy a ser menos. ¿Dónde hay que firmar? Ya lo veo. Señor cariño, ha muerto. No se preocupe, acaba usted de firmar la mejor póliza de seguro de vida del mercado. Además, ha muerto en un incendio. ¡Doble indemnización! ¿Pero qué me está diciendo? ¿Se da cuenta de lo que me ha hecho? ¡Me ha hecho rica! Muy bien. Quisiera preguntarte, ¿qué te gustó y qué no te gustó de este vendedor? ¿Qué te gustó y qué no te gustó de este vendedor? Porque normalmente eso es lo que nos pasa a la gran mayoría de los vendedores. Desde la neurociencia pasa mucho este tema. Pasa mucho de que encontramos vendedores que aparentemente son muy agresivos, y en eso tienes que tener cuidado. Entonces, dentro de algunos tips que te voy a dar, lo que normalmente debemos hacer los buenos vendedores
es identificar en el cliente esta parte que está en el cerebro primario. Recuerda que el cerebro primario es el cerebro mesencefálico, es el cerebro reptiliano, porque allí es donde él fácilmente lo espantamos. Nosotros a veces con alguna cosa que decimos, con alguna actitud, hacemos lo que pasa con un lagarto, con un animalito de estos reptiles, que ante un ruidito, ante algo que genere alarma en ellos, que genere defensa en ellos, pues fácilmente huyen o confrontan, porque es la única posibilidad que ellos tienen. Entonces, hemos visto que hay clientes que pueden ponerse un poco agresivos, y agresivos no es que griten, ¿no? Pero sí como su actitud, como que se molestaron por algo que les dije, o simplemente huyeron. La típica expresión de, voy a dar una vuelta y luego vengo, me gustaron esos, pero voy a darme una vueltica. No, la vueltica es que nunca van a ver, es la manera un poco educada de salir en carrera, ¿cierto? De salir corriendo. Otros sí son mucho más asertivos y más directos y le dicen, no, la verdad es que me parece muy caro, voy a buscar en otra parte, ¿cierto? Eso ya es bastante más asertivo, pero la gran mayoría de las personas te dicen eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer frente a un cliente? Recuerden que la percepción es lo más importante. Lo más importante no es que yo me crea un buen vendedor, que yo me crea un buen asesor. Cuando un vendedor aparece, cuando yo necesito un vendedor es porque necesito que me explique, señorita, hay de esta misma talla, pero en otro color, para que la persona venga y me diga, claro que sí, mira, tenemos una gama de colores fantástica, ya le traigo algunas muestras para que usted pueda elegir, ¿cierto? Ya, chévere, y le traigo unas muestras. Pero si empieza, y yo cojo el azul y dice, wow, llévese ese, y empieza, entonces uno empieza, porque uno empieza con el cerebro primario a pensar si esta persona es mi enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cliente nuestro cliente nos percibe como si nosotros, los vendedores, fuésemos un enemigo. Acuérdate lo que dije, ¿no? El monstruo come paletas, y no un amigo. Yo quisiera hoy decirte que lo importante es que el cliente me perciba no con desconfianza, sino que yo le pueda generar confianza. Y recuerda lo que estoy diciendo. Aquí no importa lo que yo haga, es lo que él perciba. Si él me percibe como amigo, me percibe con confianza, me percibe con seguridad, percibe que lo que yo le estoy diciendo es la verdad y no una mentira y no una manipulación para comprar. Percibe que yo no soy un novato, sino que soy un experimentado y que realmente yo sé de lo que estoy hablando, sé del producto, porque si de algo tienes que ser tú experto, es experto en el producto. Los vendedores fundamentalmente tenemos que ser muy expertos en el producto, es decir, dominarlo 100% para que el cliente perciba esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que el cliente me sienta amigo, que esté confiado, me sienta seguro, sienta que lo que yo le estoy diciendo es cierto y no empiece a pensar? Acuérdate que la gran mayoría de ustedes escribieron varios unos cuando les dije, ¿tú crees que los vendedores dicen mentiritas con tal de vender? Cuando uno dice, tan bueno no dan tanto. No, pero no puede ser. ¿En serio? O sea, allí es donde uno empieza a pensar que no es tan cierto. Entonces, lo primero es, digamos, aquí hay otra cosa que quiero que te anotes, por favor, es cómo decide un cliente. ¿Y cómo decide un cliente desde este juego de estructuras cerebrales, desde aquí, desde el cerebro? ¿Cómo decide, Miriam? ¿Cómo decide un cliente? Miriam, perdón un momentico. 85% de las decisiones de un cliente son subconscientes. Es decir, el 85% de las decisiones vienen desde el cerebro mesencefálico, es decir, desde el cerebro reptiliano o basal y desde el cerebro emocional. Y cuando te digo esto, te lo digo en general de todas las decisiones. Los seres humanos, les dije yo, tenemos un cerebro cortical, inteligente, y somos los únicos que podemos tomar decisiones basados en opciones. Tú decides estudiar una carrera, tú decides meterte en un negocio, tú decides invertir este dinero en esto o aquello, y nos equivocamos o no nos equivocamos. Tú decides casarte. Por ejemplo, voy a hacerte una pregunta. Yo a veces les hago esta pregunta en mis conferencias, en mis cursos, también en las universidades, y les digo, cuéntame por qué te casaste. Y hay gente que me dice por pendejo, por pendeja, por no sé, no. La verdad es que hay gente, normalmente uno busca racionalizarlo, ¿no? Y uno busca, no, pues yo me casé con ella porque era la mejor mujer del mundo, porque era el tipo más lindo. Ay, es que es tan lindo. Carreta, tú no sabes. De hecho, buena parte de la decisión era que estabas enamorado, enamorada.
Y el enamoramiento es un estado de imbecilidad transitoria que se basa en los primeros cerebros, en el cerebro primario, porque allí es donde está la sexualidad y esa atracción sexual es muy fuerte. Y segundo, porque el enamoramiento es una emoción, es un sentimiento. Ay, sin ti no puedo vivir, y la mariposita en el estómago. Y eso es evidentemente emocional. Eso es el 85% de las decisiones son subconscientes. No importa que tú las racionalices, claro que las racionalizamos. Pregúntenle hoy a alguien, oye, ¿por qué te compraste ese carro? ¿Por qué te compraste esa moto? ¿Por qué te compraste esos zapatos? ¿Por qué te compraste esa camisa? Y ves que la persona busca racionalizarlo, encontrar elementos de soporte que le digan, incluso hasta porque quise, porque me gustó, porque estaba de moda. Pero debajo de eso, la moda, el gusto, etcétera, etcétera, son decisiones subconscientes. Entonces, como vendedor, yo quiero que nosotros nos enfoquemos específicamente en esto, en lo subconsciente, no en lo consciente. Lo consciente es lo racional, en lo subconsciente. Entonces, un cliente normalmente decide fundamentalmente desde esta perspectiva, desde el confort. No importa si tú vendas o no vendas, siempre asegúrate, y este es otro punto bien importante que te quiero decir, asegúrate de que tu cliente se sienta confortable. Es decir, vino, decidió no comprar, no importa. Si el cliente se siente confortable, ese cliente es muy probable que vuelva a ti. ¿Por qué? Porque su cerebro, y este es un principio importantísimo desde la neurociencia, su cerebro quiere ahorrar energía. Es curioso, se supone que nuestro cerebro está hecho para pensar, pero no le gusta pensar. ¿Por qué no le gusta pensar? Porque eso gasta energía, glucosa, azúcar. Recuerda que nuestro combustible, el combustible para todas las células es el azúcar. Y lo que consumimos, todo se convierte en azúcar, casi todo se convierte en azúcar. No se asusten, ese azúcar no es dañino, ese azúcar es lo que necesitamos. El azúcar dañino es el que viene en el pan, es el que viene en los carbohidratos malos, el que viene en los carbohidratos de paquetes, en las comidas común y corrientes, y el azúcar obviamente refinada. Esa sí es un veneno y es peligroso. De resto no, los alimentos como las verduras, las frutas, las proteínas que se convierten en azúcar alimentan el cerebro, pero el cerebro, por razones de supervivencia, no le gusta gastar energía. Entonces hay tres elementos muy importantes desde estos cerebros basales que hacen que el cliente se sienta cómodo. Uno es que no sienta miedo. ¿Qué miedo? Cuando tú escribe allí, ¿qué miedo puede sentir uno cuando va a comprar? ¿Qué miedo siente una persona cuando va a comprar? Es posible que uno de los miedos que uno sienta cuando va a comprar es, por ejemplo, el miedo a que le cueste más de lo que uno quisiera. Ese es un miedo importante, ¿cierto? El miedo a encontrarlo en otro sitio, a perder su dinero, dice Liliana, muy bien. El miedo a elegir si la compra es correcta, exacto, el miedo a equivocarme. Muy bien, Yolanda, el miedo a equivocarme. Robinson también opina de que sea de mala calidad, opinan. Y el miedo a perder, dice Piedad, claro, el miedo a perder, porque siempre la compra es un juego. Entonces imagínate que nosotros casi no somos conscientes de todo lo que pasa en la mente cuando estamos comprando algo. Pero en la mente cuando estamos comprando algo, siempre hay experiencias como estas, miedo a todo lo que ustedes están escribiendo, miedo a la baja calidad, miedo a lo desconocido, dice Carmenza, bien, Carmenza, miedo a lo desconocido, a que sea una estafa, dice Víctor Orrego, tantos miedos, y eso en el cerebro está pasando, pero también el placer, ¿cierto? Placer, ¿qué tipo de placer? ¿Qué tipo de placer puedo yo estar sintiendo? Puede ser que yo esté anticipando el placer, por ejemplo, miedo al que dirán, ¿cierto? Siguen hablando sobre miedos ustedes muy bien, a que no me crean, miedo a que por barato sea malo. Sí, tienes toda la razón. Uno tiene paradigmas, hemos aprendido cosas, todo lo aprendido, todo funciona en nuestro cerebro. Entonces, lo barato sale caro, ¿no? Por ahí aparece un diablillo que me dice, Pila Sergio, que lo barato sale caro. Entonces uno dice, uy, no tan barato. Y hay cosas baratas que a veces no compramos pensando en eso. Pero también hay un placer, ¿cierto? Un placer, el placer de comprar, el placer de
de ver cosas lindas, el placer de ver cosas nuevas, de disfrutar algo que quería, dice Ivonne, el placer. Digan qué otros placeres, ayúdenme por favor. Ustedes, ¿qué placer puede sentir uno cuando está en un proceso de compras? El placer de hablar con alguien que sabe del producto, el placer de descubrir cosas nuevas, el placer de posesión, dice Jimena, el placer de que, perdón, esto es mío, el placer de estrenar, wow, nos encanta esto, eso genera un placer hermoso, el disfrutar lo adquirido, el placer de hacer una buena elección, todo esto que están escribiendo, el placer de verme bien, el placer de disfrutarlo, el placer de gastar, ¿sí? El placer de gastar dinero en algo que quiero. Hay un dicho que es peligroso, ¿no? Ese dicho, para eso trabajo, ¿cierto? Para darme gusto. Entonces uno dice, me va a comprar. Hay un dicho vulgar que dice, hay gente que gasta la plata para aplacar los nervios, ¿no? Yo gasto el plata, peligroso, ¿no? Porque entonces allí hay unos problemas. Ustedes están recibiendo también, creo que los viernes, unas conferencias sobre finanzas. Y este tema de las finanzas personales es muy importante porque la compra compulsiva, la compra no necesaria, ¿cierto? Los gastos hormiga, todas esas cosas que ustedes han aprendido y que siguen aprendiendo son muy importantes. Y el comprar y el placer de comprar nos puede llevar a una decisión que sea peligrosa. El placer de experimentar una nueva oportunidad, qué bonito. El placer de reír cuando compro algo que me gusta, claro, uno sonríe, uno se siente orgulloso. Entonces, fíjate cómo desde la neurociencia comprar es una experiencia, y eso también creo que ustedes lo tengan claro, y si quieren escríbanlo, que lo más importante de la compra es una experiencia que está inundada de emociones. Una emoción se llama el miedo y otra emoción se llama el placer. Y entonces uno fluctúa. Mientras tú tengas miedo, pues no vas a poder comprar. Y por eso, si me permites, una de las premisas importantes de la venta es, tú como vendedor tienes que reducir el miedo y subir el placer. Eso es lo que tienes que, reducir el miedo y subir el placer. Y ojo que eso es subconsciente o incluso inconsciente. Eso no es consciente. Eso lo haces y te voy a dar algunos tips para eso. Reducir el miedo. Mientras el cliente tenga miedo a todas estas cosas que ustedes dijeron, y el miedo sea más grande que el placer, el cliente no va a comprar. El cliente no va a decir que sí. Por eso es muy importante que el cliente diga sí y facilitarle un poco las cosas. Entonces yo como vendedor debo ser un excelente comunicador, debo ser un excelente relacionista, debo ser un excelente artista que me permita reducir los miedos en el cliente, aumentar el placer y sin gasto de energía, hacer que el cliente se sienta confortable. Un cliente confortable es un cliente que fácilmente dice sí. Un cliente, mientras sienta miedo, es decir, mientras esté ansioso en la experiencia de comprar, dice no, o no estoy seguro, o voy a dar una vuelta. Entonces, fundamentalmente, haz sentir al cliente confortable. Escucha, haz sentir al cliente confortable. Ese video que les pasé es realmente una caricatura, ¿no? Por favor, no es una realidad, pero dice mucho. Entonces, una de las premisas más importantes de la neuroventa es, lo primero que se vende es el vendedor. Y por favor, dilo tú allí en donde estás. Lo primero que se vende es el vendedor. Y es algo que la gran mayoría de los vendedores olvidamos. Escríbelo, por favor. Lo primero que se vende es el vendedor. Es decir, cuando olvidamos que lo primero que se vende es el vendedor, cuando nosotros estamos desde el punto de vista de enfocado solo en el producto o en el servicio que yo vendo, ahí puedo estar perdiendo la posibilidad de hacer todo esto que dije antes, ¿no? De reducir el dolor, el placer y aumentar el placer. Miren esta estadística tan impresionante. Este es un libro que, si lo encuentras, perfecto, anótatelo. Es de un venezolano llamado Carlos Rosales. Él habla de algo que quizás tú sepas, pero no tienes como técnicas especiales. Se llama personas compran personas. Personas compran personas. Y espero que me creas esta estadística. Mira, ¿cuál es el gran peso en la decisión de compra? El 7% de la decisión de compra es por el producto. Es por el producto. Es decir, ¿cuántas veces pensamos nosotros que este producto, cualquier producto, cuántas veces pensamos que la gente compra por el producto, porque le encantó, porque el producto es bueno, porque tiene alta calidad? No, no.
la marca tiene un peso altísimo, que es el 18%, ¿cierto? ¿Por qué mi computador es Apple? ¿Por qué mi teléfono es un iPhone? Si normalmente cuestan más. Porque la marca, de alguna manera, nos hace a nosotros una representación mental. Y yo, la verdad es que creo que hay marcas que son mejores que otras. Hay marcas que son mejores que otras. Voy a contarte algo. Yo no hago mucha consulta, no vivo de eso. Yo vivo como coach, soy conferencista, dicto cursos, seminarios, dicto talleres sobre todos estos temas de habilidades blandas, cosas motivacionales. Hago coach organizacional, es decir, acompaño ejecutivos a resolver sus preguntas, a encontrar respuestas, a transitar la adversidad. Dicto clases de ventas y de comunicación asertiva y de estos temas en 2 universidades. Y aún así, siempre me doy cuenta de que la gente compra por marca, de que la gente compra por marca. Les estaba diciendo eso, pero no me acuerdo qué era lo que les quería decir exactamente. ¿Qué era lo que les quería decir exactamente? Se me perdió ahí. Todos tenemos esos lapsos, por favor, excúsenme. Yo algo les iba a decir con respecto a esto. Pero mira, el 75% de la decisión de compra es, y repítanlo ustedes allí, es por la confianza que inspira en el comprador. Es el vendedor, siente confianza en el comprador y eso le inspira. Mira, nosotros le compramos a personas, por eso me encantaría que exploraran un poco esto. Personas compran personas. Entonces, ¿cuál es la mejor marca? ¿Cuál es la marca que yo debo fortalecer poderosamente? La mía, porque la tuya, porque tú eres tu propia marca, tú eres una marca y esa marca es más importante que la marca que representas. No importa que la marca que representas sea buena, esta es la marca más importante. Y esa marca la compra el cliente antes del servicio, porque la primera aproximación, el primer minuto, el segundo, el primer encuentro es contigo. Y eso a veces lo olvidamos. Si hoy ustedes se van con esta convicción, ya esta conferencia tuvo sentido. Y esa marca puede cambiar la decisión del cliente y esa marca es usted. Y algunos me preguntan, ¿en serio? ¿Yo soy una marca? Claro. Hoy por hoy se habla mucho de esto, del personal branding, de la marca personal. Y eso es hacerte diferente. Cuando uno compra un producto, compra algo que es distinto. De modo que como vendedor, tú también debes hacerte distinto, diferente. Piensa qué te haría diferente a ti. Y es bueno que para construir una marca, y seguramente dentro de estas masterclass también hay conferencias buenísimas y unos tutores buenísimos que nos enseñan sobre esto, cómo construir una marca personal. Yo no te voy a hablar de esto, pero ten cuidado con cada conversación que sostienes, con los mensajes que envías, con los gestos que haces, con tus redes sociales, con cada palabra que dices, con cada compromiso que adquieres, con cada imagen que proyectas, porque esa es tu marca personal y eso es lo que el cliente compra. Eso es lo que el cliente compra. Entonces, ¿qué compras tú? Esto específicamente. Entonces, dentro del concepto de la venta, si tú quieres que tu cliente compre y diga sí, para lograr ese sí, hay, digamos, 3 columnas poderosas que quiero que te anotes y tengas en cuenta, que son bien importantes. Una de esas columnas tiene que ver con la atención, es decir, con que mantengas la atención de tu cliente. Y eso tiene sus técnicas. Otra columna es la emoción y la otra columna, como ustedes lo ven muy bien allí, es el discurso, es lo que tú estás diciendo. De modo que si tú estás pensando que lo más importante realmente, buen día, Diomedes, que lo más importante es el discurso, es la forma en que hablo y que para ser buen vendedor lo que hay que hacer es buen carretudo y que tener un discurso poderoso, pues eso es bueno, pero si no tienes estas otras cosas, tenaz, si no eres capaz de construir, de captar la atención del cliente y sostenerla durante el proceso de la venta, y el proceso de la venta puede ser segundos, en la venta transaccional es muy corto, pero en la venta consultiva es de minutos, horas, incluso días, depende cuál sea tu producto. Mantener la atención, evitar que el cliente se distraiga con sus pensamientos, con sus miedos, se distraiga y no me pueda escuchar, y asegurar emociones que sean positivas
como por ejemplo fortalecer el placer y disminuir el miedo. Eso es lo más importante, porque lo que está pasando en la experiencia de la venta es un juego de neurotransmisores. Y esto no necesito que sea, que sí, por Facebook, por lo que sea, a veces es muy importante por las redes sociales, lo que dicen mucho de lo que nosotros, digamos, de la percepción que podemos tener. Muy bien, neurotransmisores. Entonces los neurotransmisores son sustancias bioquímicas. Los seres humanos somos bioquímicos. ¿Te acuerdas de eso que te decían polvo eres y en polvo te convertirás? Somos hechos de química. Y hay unas sustancias que se llaman los neurotransmisores, como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, etcétera, etcétera, que juegan en el proceso de la venta. Por eso, lo importante es la experiencia de neurotransmisores, la experiencia neurológica que la persona, escucha, la experiencia neurológica que la persona llamada cliente está experimentando, valga la redundancia. Entonces, hazle sentir al cliente inteligente. Por ejemplo, no le digas al cliente, no, pero eso está descontinuado, no, eso no existe. No, sabe que no tiene razón o no lo contradigas, ¿no? El cliente dice, es azul y tú le digas, no, es negro. Porque eso, de alguna manera, mi cerebro, cuando alguien me contradice, cuando alguien no está de acuerdo, me hace sentir estúpido. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase en la que muchos no estamos de acuerdo, muy pocos sí estamos de acuerdo, que dicen, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, en mis cursos, en mis seminarios, en mis conferencias, digamos, presenciales, la gente me protesta y me dice, Sergio, pero ¿cómo así que el cliente siempre tiene la razón? Mira, yo he tenido un cliente que estaba muy enojado y el cliente, pude demostrarle que el cliente no tenía la razón, que era un malentendido. Pues sí, le demostraste esto, pero no te compró, ¿ok? Porque el cliente tiene la razón precisamente porque él tiene otra información. Recuerda que el cliente tiene la razón porque desde el punto de vista neurológico, yo lo que construyo de la realidad es un mapa. Todos los seres humanos tenemos una realidad que no es la realidad que está afuera. Por ejemplo, conoces gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. ¿Quién tiene la razón? Pues los dos tienen la razón. Los dos tienen la razón porque fundamentan su comportamiento basado en esa creencia y eso se llaman creencias. Entonces, si yo tengo la razón, si yo te creo en Dios y además profeso una religión, pues voy al culto, voy a la misa, etcétera, etcétera, rezo el rosario, oro por las mañanas. Pero si no creo en Dios, pues eso no lo hago. Entonces, fíjate que los seres humanos actuamos dependiendo de nuestras creencias. Ahora, hay otras creencias que son creencias, como por ejemplo lo que les decía ahorita. Es que para eso trabajo, para darme gusto, ¿cierto? Entonces yo recibo el dinero, voy, me doy gusto, gasto y entonces se me acaba el dinero. Y entonces no ahorro y entonces tengo problemas con ese tema. Pues eso es una creencia y eso es lo que llamamos a veces creencias limitantes. Cuando yo quiero hacer un negocio o quiero hacer algo especial y digo, no, pero eso es muy difícil, eso es muy duro, eso se llaman creencias limitantes. ¿Quién sabe? De pronto lo puedes hacer. Muéstrale el valor agregado al cliente. No le muestres, haz que tu lenguaje, y en eso sí es muy importante el lenguaje, que el lenguaje sea un lenguaje persuasivo, un lenguaje emocionalmente entusiasta, un lenguaje positivo, ¿cierto? Eso, por ejemplo. Entonces, primero, el cliente siempre tiene la razón. Los demás, cuando tienen una forma de pensar, siempre tienen la razón. En Colombia nos cuesta trabajo entender eso, por eso esta polarización en muchos aspectos, ¿vale? Perfecto. David levantó la mano. Muy bien. Fases. Entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En la técnica de ventas, tú y yo hemos aprendido, por ejemplo, que en las fases de la venta existen unos, ¿cómo se llama? Unos pasos o unas fases. Cuando tú aprendes de técnica de venta, siempre aprendes eso y estas fases son muy importantes. Yo aquí quiero simplemente compartir algunas cosas que son claves, ¿cierto? Que es aprender un poco estos pasos, la preparación, la conexión, la detección de necesidades, la propuesta de valor, o sea, el mostrar beneficios, resolver las resistencias y llegar a un cierre, hacer el acuerdo. Esas son las fases de la venta de alguna manera y son muy importantes. Casi siempre les pregunto yo, ¿qué es más importante? ¿Cuáles son las más importantes? Y la gente muchas veces me dice, pues el acuerdo, el cierre, que es lo más importante. No, que el manejo de objeciones. Mira, dije antes que la atención y que la emoción era lo más importante. Cuando yo digo, y desde la neurociencia,
desde las neuroventas, decimos que lo más importante es la emoción y de alguna manera, esta parte de conexión, esta parte de llamar la atención. Entonces, lo más importante de la venta normalmente tiene que ver mucho con la preparación que sucede antes de la venta y con la conexión, es decir, con establecer rapport, con hacer esa conexión cerebro-cerebro con el cliente. ¿Y qué te llama la atención digamos, de estas fases? Yo sé que algo les está llamando la atención. Escribe qué te llama la atención de esto. Pero lo que realmente te llama la atención, a mí me llama la atención, es que en el centro de estas fases estás tú. En el centro de todos los pasos de la venta estás tú. De modo que los pasos no son algo aislado, siempre estás tú allí. ¿Qué quiere decir eso? Eso fortalece el concepto que te dije, que lo más importante dentro del proceso de ventas eres tú. Lo más importante no es necesariamente, escucha, lo más importante no es necesariamente la detección de necesidades o resolver objeciones. Lo más importante eres tú, porque la gente te compra a ti, porque la experiencia es una experiencia contigo. Entonces, vender, y quiero por favor que vamos a ir terminando, pero quiero que por favor tú entiendas algo supremamente importante, y es que en vender lo más importante es llamar la atención del cliente, conectar con una emoción positiva y activar instintos básicos que son de supervivencia. Entonces, por eso es que desde la neurociencia vale la pena que si tú tienes un puesto, un sitio donde estás vendiendo, una tienda, un negocio, una estantería, un sitio físico, entonces yo te invito a que tengas cuidado con ese sitio físico. ¿Por qué algunos almacenes y por qué algunas personas gastan mucho dinero contratando a alguien experto, por ejemplo, en decorar una vitrina? Porque eso tiene que ver con activar instintos básicos. Y esos instintos básicos se conectan a través según la programación neurolingüística, que es neurociencia, a partir de los estímulos que recibe este cerebro a partir de diferentes sentidos, como la vista, como el olfato. Tú entras a un sitio y huele delicioso, etcétera, etcétera. Entonces, llamar la atención es muy importante. ¿Y cómo se llama la atención? Entonces, hoy lo que te quiero contar es que desde la neurociencia, lo que tienes que hacer fundamentalmente son tres cosas. Una cosa es llamar la atención, y eso se hace inicialmente con unos procesos que se llaman procesos sensoriales. Ojo que me quedan 6 minutos y quiero concretar con esto. Procesos sensoriales. ¿Qué son los procesos sensoriales? Esos que entran a través de los sentidos. Entonces es muy importante cuidar la forma de vestir, cuidar tu apariencia personal. Es muy, muy importante, escúchame esto, cuidar la forma en que saludas. Incluso es muy importante que tú construyas un saludo que conecte con el cliente, pero un saludo que te haga distinto, que te haga diferente. Hoy te invito a que busques cuál es la mejor manera de conectar con el cliente. No sé si te has dado cuenta, pero cuando tú entras al D1, por ejemplo, por dar un ejemplo, a ti te saludan: vecino, buenas tardes, vecino, bienvenido, vecino. Eso no te lo dice la niña porque es así, eso es en todas partes, porque eso es un saludo corporativo, porque para hacerte sentir como un vecino, como que estás entrando a una tienda común y corriente. Llamar la atención es muy importante. Entonces, piensa que esto es lo que engancha, capta la atención del cliente, y si tu comportamiento, tu marca personal, si tú le vendiste esto al cliente, y le sigues vendiendo eso, el cliente va a llamar la atención. Entonces, procesos sensoriales, procesos emocionales, algo que haga sentir al cliente cómodo. Por eso se acomoda mucho eso, conectar con emociones positivas, siempre en positivo, porque una emoción negativa disminuye la sensación de placer. Ay, qué día tan feo, ¿no? Cómo llueve. Y activa los instintos básicos a través de estos principios. Por eso es que comunicarse es lo más importante. ¿Qué estamos comunicando? Y nosotros comunicamos fundamentalmente a través de lo que vemos, a través de lo que oímos y a través de lo que sentimos. Entonces, toda esta parte de activar los procesos visuales, de activar los procesos visuales se activan con tu presencia, con tu peinado, con tu maquillaje, con tu afeitada, con tu ropa, con tu actitud. Y los procesos auditivos con el tono de voz,
con el entusiasmo en tu saludo, con todo eso. Por eso los vendedores a veces tenemos que ser un poco como los payasos, ¿cierto? No importa que no estemos pasando por la mejor situación, el cliente tiene que sentirnos entusiasmados, positivos, y sentir el cliente muchas de estas cosas. Eso es muy importante. Y la vibra, esto que todos tenemos, es algo que tú puedes construir. Esa sensación que hace que el cliente sienta esa frecuencia en la que vibramos. Y esos son campos magnéticos muy importantes. Tú te das cuenta que es eso. Tú entras a un sitio donde dices, no sé, pues siento mala vibra, no sé. Tú te encuentras con personas con las que dices, ok, siento buena vibra, etcétera, etcétera. Entonces, esos son elementos muy importantes y todos los seres humanos tenemos esa forma de vibrar. Entonces, quiero contarte que eso se puede manejar. Yo en mis cursos prolongados le enseño a la gente una cosa muy importante que se llaman el ritual de un neurovendedor exitoso. Y el ritual de un neurovendedor exitoso tiene que ver con precisamente este tema, con el ritual de cómo construir una conexión poderosa con el cliente. Entonces, anótate esto desde la neurociencia. Primero, la venta es una experiencia. Vamos a hacer algunos, en estos 2 minutos, una serie de conclusiones. Primero, la venta es una experiencia. Es una experiencia en donde fundamentalmente hay 2 cerebros interactuando. El cerebro del cliente y el cerebro del individuo. Que la venta normalmente fluctúa desde esa perspectiva neurocientífica, desde cómo funciona el cerebro. Al cerebro le gusta ahorrar energía, entonces uno quiere comprar rápido, uno quiere comprar fácil, uno quiere entender rápidamente si le sirve o no. Entonces allí es donde siempre tenemos que procurar que el cliente vea cuál es nuestro valor agregado. Entonces siempre muéstrale al cliente, y eso lo sabes tú, ¿qué gana él con comprar nuestro producto? No le digas ficha técnica, no le digas cosas genéricas, investiga qué le gustaría a ese cliente y qué ganaría él con ese color, con esa marca, con ese producto, siempre en términos de beneficios. Beneficios es lo que le gusta y específicamente lo que le gusta a él. Eso ya es una técnica dura. Tercero, acuérdate que lo más importante es el vendedor, eres tú. Entonces, véndete tú eres la marca más importante y tú eres la marca por la que decide el cliente. Recuerda que las personas compran personas y cuando las personas compran personas, tú tienes que venderte primero y mantenerte vendiendo todo el tiempo. ¿Y eso cómo lo haces? Manteniendo una diferencia. Y recuerda que lo más importante de toda esta técnica de ventas, de todos estos pasos de la venta, eres tú, que ahí estás tú y que en ese sentido lo que tú tienes que hacer es procurar que a través de los sentidos de los clientes ellos perciban cosas muy positivas, cosas agradables para su cerebro, cosas que disminuyan el temor y aumenten el placer. Entonces, quiero darte estos tips simplemente para que tú te entusiasmes por aprender un poquito más de la neuroventa, te entusiasmes por aprender un poquito más de cómo llegarle al cliente y cómo conquistarlo desde esta perspectiva. Pues bien, te felicito, 1 hora se pasa impresionantemente rápido. Te felicito por estar aquí. Espero haber dejado en ti al menos una emoción, una sensibilización para que busques aumentar tu nivel de profesionalización y llegar un poco más a conquistar al cliente. Por eso se llama inspirar al cliente. Es venderle al cliente. El concepto de vender, eso como que no es muy famoso, como que no es muy bien percibido. Recuerda que el cliente no quiere que le vendan. Lo último que te quiero decir es eso. A la gente le encanta comprar, pero le molesta que le vendan. Entonces no le vendas al cliente, inspíralo a través de tu marca personal y a través de una comunicación persuasiva. Dios los bendiga, muchas gracias, chao, chao, que tengan un excelente día. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.